Cordial saludo, mi nombre es Adrián Felipe Ríos, soy estudiante de Ingeniería Electrónica y el día de hoy les voy a explicar la fase 2 de Sistema de Adquisición y Almacenamiento de Señales. Aquí les presento mi documento de identidad. Entonces aquí como primera parte les voy a presentar la parte del trabajo, el documento. Entonces vamos a arrancar acá desde la parte 4 que debemos integrar un sensor análogo de los consultados en el punto 1 y aplicarle esos procedimientos. Entonces lo primero que hice fue, como me tocó el 2 me tocó nivel. Entonces el primero fue simular un sensor de nivel por medio de un potenciómetro. Como podemos ver acá, pues le coloqué una fuente, una resistencia, de tal manera de que el voltaje me oscile entre 0 a 5 voltios, como podemos ver acá. Entonces dice, en esa primera etapa, con un potenciómetro se realiza una simulación de control de nivel con un rango de 0 a 5 voltios. Entonces acá en esta segunda parte lo que hicimos fue un seguidor de voltaje, como en vista de que no hay necesidad de amplificar ni tampoco necesidad de linealizar. Entonces pues se tomó la parte del aislamiento eléctrico en un seguidor de voltaje. Entonces aquí está el seguidor de voltaje, que lo que hicimos fue coger los 5 voltios que entran, simplemente que vuelven a salir, pero a su vez pues acá le agregué un inversor que coge el de 0 a 5 voltios y hace la inversión de 0 a menos 2.5 voltios. Eh, Dice aquí, la segunda etapa se selecciona un aislamiento eléctrico mediante un seguidor de voltaje y de una sola ganancia y un inversor de 0 a 2.5 voltios. Entonces aquí estamos ya en la parte del filtro. El filtro pasabajas, el diseño debe ser 138 Hz. Entonces aquí tenemos un capacitor, una RF, RX y RX1. Entonces estos datos que metimos acá los hicimos según los cálculos que nos dio tutor, pero sin embargo pues nosotros o yo mismo también hice las fórmulas para hallar estos valores. Entonces como podemos ver acá, aquí entraría por RX, entraría un valor de menos 2.5 en la etapa anterior, y aquí podemos ver que en la salida del filtro tenemos 5 voltios. Este filtro iría hacia a la parte del conversor de corriente a voltaje. En esta tercera etapa se calculan los componentes de filtro pasa-baja según los parámetros ingresados en el software de programación de datos del tutor, a su vez con un inversor de ganancia T más 2, dando una salida de 0 a 0 a 5 voltios. ¿Por qué ganancia de 2? Porque como tenemos menos 2.5, entonces necesitamos pasarlo a 5. Perdón, aquí tenemos ya los datos, tenemos acá los cálculos matemáticos. Aquí tenemos ya la parte del el conversor de corriente a voltaje. Entonces dice que esta es la cuarta etapa. Entonces, ¿qué hicimos acá? O qué hice yo, una fuente de voltaje, como podemos ver aquí, eh, según los cálculos que me dio para hacer esa conversión, dice que necesitábamos un voltaje de menos 2.5 como voltaje de referencia. Entonces lo que hicimos fue un aislamiento eléctrico, y acá lo que hicimos un conversor con una ganancia de 1 para que nos dé de menos 1.25, que es lo que necesitamos acá a la entrada. Y los cálculos nos dio que necesitábamos dos resistencias aquí en la parte del amplificador, en la parte inversora y no inversora, las dos resistencias de 315 y las otras dos resistencias de 166 ohmios, para que igualmente nos diera una salida de 5.77, y como podemos ver aquí, la salida de corriente de 20 miliamperios. Dice, la cuarta etapa se realiza la instalación de aislador eléctrico y un inversor de tal manera que en la entrada de referencia se diera un voltaje de 1.25 voltios. En la entrada positiva se ingresa un voltaje del filtro, el cual es de 0 a 5 voltios, y a su vez en el amperímetro se logra ver la salida de 4 a 20. Aquí hicimos los cálculos, hicieron los cálculos de... Acá tenemos ya la conversión de corriente a voltaje. Pues simplemente se coge la corriente y se da la salida de 0 a 5 voltios. Aquí tenemos el circuito completo. Aquí tenemos las tres, el sensor de nivel, seguidor de voltaje, el filtro, voltaje a corriente y corriente a voltaje. Listo. Entonces ahorita vamos a pasar aquí a la parte de la simulación. Entonces acá podemos ver nuevamente que está yo
Le damos aquí correr el programa y vemos que el voltaje va aumentando. En la parte de acá, en esta parte de aquí de corriente, voltaje a corriente, podemos ver que la corriente aumenta o disminuye 13.5, y aquí la voy a bajar y aquí podemos ver que la corriente no disminuyó. Porque acá tenemos la corriente de compensación, la tenemos muy bajita. Le vamos a poner en 1.5 como nos dice los cálculos. Listo. Entonces aquí podemos ver que la entrada en la zona de referencia está en menos 1.5 y ese es el voltaje que viene de la parte del filtro. Entonces ahora sí vamos aquí a bajar el voltaje, que a su vez aquí podemos ver que la salida del filtro está en 0 y acá tenemos ver la corriente de 4 miliamperios. Nuevamente voy a aumentar y vemos que aquí la corriente también aumenta, y aquí podemos ver que el voltaje de la entrada de corriente a voltaje también aumenta 1.5. la voy a aumentar aquí un poquito más y vemos que también aquí el voltaje aumenta y la corriente aumenta, todo es proporcional. Aquí podemos ver que ya el voltaje está en 3.2 y la corriente está en 16. Entonces ahí vemos como tal el funcionamiento del circuito, que a medida que aquí el nivel baja o sube, la corriente también. Como efectivamente aquí vuelvo y bajo y mire que nos da 5 y aquí nos da un voltaje de 1. Aquí tenemos por ejemplo a 0.5 y si lo sigo bajando, bajémoslo hasta 0 total, y acá nos da una salida de 4.1 y acá pues hay unos pequeños calculitos ahí, nos da 0.8. Listo. Entonces en esta parte de acá, de la parte del filtro, vamos a colocar un graficador. Aquí. Y vamos a ingresar esta variable con respecto a esta. Bueno, entonces aquí vemos que no, por algún motivo no nos muestra la gráfica. No sé por qué no nos muestra la gráfica, pero será porque está todo el circuito completo. Pero yo aquí en esta otra parte hice la parte del filtro nuevamente independiente. Aquí sí voy a poner la parte gráfica y le voy a poner este voltaje aquí y le voy a decir que con referencia de R1 y aquí coloquémosle 200K. Sí, ya aquí nos salió efectivamente la gráfica. Entonces, como podemos ver, cuando ella llega más o menos como a 100, comienza más o menos por acá, 10, 100 daría más o menos por acá, comienza a atenuar las frecuencias. Entonces eso es lo que les iba a explicar el día de hoy. Muchas gracias.